Con esa secuencia de organización que nosotros habíamos dicho que hay dentro de los organismos vivos. Tenemos células, tejidos, sistemas y aparatos. Ya nos vamos a hablar acerca de lo que es la respiración. Y nos interesa mucho porque este sistema de respiración está prácticamente conectado con lo que es energía. Como he mencionado, las células están organizadas. Y como ya habíamos visto en el semestre anterior, habíamos visto que las células, por el ADN y por los genes que se encuentran, se especializan y forman, ¿sí?, unas estructuras, y a ellas tenemos tejidos, órganos, sistemas y aparatos. Bien, ahora, ¿por qué es importante la respiración? Aquí quiero que se centren un poquito antes de hablar de las diferentes formas de respiración de los animales. Bien, el oxígeno es un elemento diatómico muy importante dentro de todos los organismos vivos, ¿sí? Porque, como les había hecho mención, nosotros lo que sabemos tener es nutrientes. Cuando nosotros nos alimentamos, todos los animales heterótrofos necesitamos energía y materia. No sé si en la escuela ustedes escucharon esto, pero mediante el consumo nosotros transportamos la materia, los elementos, y también la energía que van en los enlaces, ¿sí?, químicos que hay entre la materia, ¿sí? Entonces, cuando nosotros consumimos, lo que hace es una reacción con el oxígeno. El oxígeno, aquí el término oxígeno oxida, ¿sí? Oxida la glucosa para que llegue a nuestro cuerpo, como dijo antes, transporte hasta cierto grado oxígeno. Pero ¿qué es lo que hace esto? Cuando el oxígeno toca prácticamente ese lípido, ese oligoelemento, en este caso aquí pone la glucosa, ¿qué es lo que hace? Se forma lo que es la energía ATP, que es adenosintrifosfato que se encuentra en la célula, que le genera esos cambios que el próximo año vamos a ver, por ejemplo, en el caso de las neuronas. Este ATP funciona generando energía, que da un contacto bioeléctrico, por ejemplo, a otra célula y así sucesivamente. Bueno, en sí, el oxígeno no lo necesitamos porque si alimentamos, nosotros necesitamos energía. Y un organismo que no tiene oxígeno, por mucho que coma, muere de forma inmediata. Y eso es lo que nos pasa a nosotros y a todo animal que no respira, ¿sí? Una muerte inmediata. El oxígeno, en muchos de los casos, es tomado del aire, que ese le llamaríamos aeróbico, ¿sí?, del aire. Y la mayoría de todos los seres terrestres y aéreos tenemos esa ventilación. Pero también hay otros organismos, ¿sí?, que utilizan ese oxígeno anaerobio. Pero bueno, esto tiene que ver mucho con la microbiología, que son esos organismos microscópicos, que prácticamente aquí no lo está tocando, pero en el video sí pudimos ver, hay organismos que son unicelulares, que tienen una respiración al contacto con el ambiente, ¿sí? Cualquier parte donde exista oxígeno, al momento, por ejemplo, también hay acuáticos, las medusas, las esponjas, ellas no tienen ningún sistema de respiración, simplemente su cuerpo, su célula, tocan inmediatamente algo que tenga oxígeno y absorben mediante un proceso que se llama difusión. Es decir, en una región donde hay más oxígeno, ingresa a un lugar que tiene menor oxígeno. Y como todo organismo vivo hace un metabolismo, genera tóxicos, que en este caso es el dióxido de carbono, sale al exterior. En pocas palabras, hay organismos que no tienen sistema de respiración, pero sus células al contacto con algo que tenga oxígeno absorben y expulsa a la misma vez el dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, por medio de un sistema de transporte, que aquí ya no tiene que ver nada con estos animales que hacen una oxigenación directa, sino los que tienen mecanismos, ¿qué es lo que hacen? ¿Sí? Liberan energía en el caso de las plantas, en el caso de los animales, la glucosa tenga contacto con el oxígeno, liberan energía. Y a esto se le denomina el proceso de respiración. Entonces, es tan importante recordar que la respiración cumple un papel muy importante dentro de los seres vivos. Y aquí vamos a hablar de los animales, porque nos ha tocado hablar de los animales. Y aquí tenemos algunos, ¿sí? Aquí está este término difusión. Pueden investigar. Difusión, donde hay mayor concentración, es una región donde hay mayor concentración, y ahora me voy a centrar en el oxígeno. Se traslada mediante una membrana
a un lugar que tiene menor concentración. Y tenemos de 4 formas. Aquí no han incluido el de forma directa, que es de célula, pero encontramos aquí cutánea. Nosotros ya vimos el tejido cutáneo, que es todo lo que tiene que ver con lo que es exterior, y tenemos la piel. Branquial. Bien, ¿quién de ustedes no ha comido un pescado? ¿Quién de ustedes no ha visto las branquias? ¿Sí? En estos pescados tienen las agallas. De hecho, las personas que hemos ido a pescar, por ejemplo, algunos mediante algunos alambres, algunos dispositivos, se les produce por la boca y les saca por las branquias, y así los tiene. ¿Sí? Inclusive los pescadores que estuve viviendo un tiempo en la playa, todos de ellos les mantienen así y los transportan. Esas branquias son las que permiten respirar, y ya vamos a ver cómo lo hacen. En el caso de los insectos, por ejemplo, hablemos de las abejas, hablemos de las moscas y un sinnúmero de arañas y mariposas, no tienen ¿sí? Pulmones, son tubos que prácticamente están en contacto con el medio ambiente. No sé si, bueno, aquí no se alcanza a ver, pero en el abdomen hay unos ciertos orificios que se llaman oráculos. Esos son los que hacen entrada, si vieron en el video, la parte de ingresar el oxígeno, pero no tienen contacto con ninguna sustancia. Y ese tubo, que prácticamente se pega a los tejidos de estos arácnidos o estos insectos, extrae ese tóxico que es el dióxido de carbono. Y por otro lado, hablando del tema evolutivo, tenemos a este grupo que prácticamente generó, se adaptó. En este caso estamos hablando de los anfibios, estamos hablando de los reptiles, estamos hablando de los mamíferos, quienes ya tenemos, por ejemplo, aquí, una faringe. Se dice faringe, es una forma de F. Faringe, laringe, tenemos la tráquea, tenemos los bronquios, tenemos los pulmones, ahí vienen los bronquiolos, los alveoles, y aquí tenemos una región que es muy finita, que se llama los capilares, que nos unen los pulmones con el sistema circular. Vamos a ver todo eso el día de hoy. Bien, comenzamos. Entonces la respiración es nada menos que la introducción de gases, ¿sí?, a nuestro organismo. Y esto se lo hace mediante un mecanismo que se llama difusión, o en muchos de los casos también se escucha el ósmosis, que es donde hay un soluto, ¿sí?, que tiene menor concentración, absorbe a lo que está en la otra parte, que puede ser de la membrana, que absorbe algún elemento. Ese es el concepto prácticamente que tenemos de difusión o ósmosis. Bien, el oxígeno disuelto en el agua, ¿sí?, en el caso de estos animalitos acuáticos, ¿sí?, prácticamente lo que hacen ellos es adquirir el oxígeno que está dentro del agua, ¿sí?, y transportan también el dióxido de carbono hacia afuera mediante la capa que se llama su piel. Vamos, por ejemplo, en el caso de las medusas, aquí les faltan algunas cosas, aquí no, pero les voy sumando. Por ejemplo, la medusa es acuática, ¿sí? La esponja de mar es acuática, el erizo de mar, y ellos no tienen sistema de respiración. Ellos necesitan otro sistema y mediante las células transportan. Es decir, si la piel de ellos es tan delgadita que en el contacto inmediato con el oxígeno lo que hacen es un traspaso. Absorben oxígeno y expulsan el dióxido de carbono. Ahora, en los organismos que tienen más de 1 milímetro de espesor, ya hay estructuras respiratorias. Por ejemplo, hablemos aquí de las branquias, de las tráqueas y también del pulmón. Y aquí entramos nosotros en función. Bien. En las estructuras se puede ver que en los animales que están en el agua, ¿sí?, se genera mediante las branquias, y esto se lo hace mediante difusión. En el caso de los animales que están en la tierra, prácticamente tienen 2 sistemas diferentes, el traqueal y el pulmonar, ¿sí? Entonces, todos ellos se encuentran cubiertos por células a través de curvas membranosas y pasan por difusión el oxígeno y dióxido de carbono. En forma sencilla, para no hacerlo muy complejo, tenemos nosotros instrumentos, ¿sí?, que se llaman aparatos dentro de todos los sistemas orgánicos, que lo que hace es el traspaso de algo tan sencillo como es el oxígeno, y a su vez devuelven el dióxido de carbono. Es decir, en mi cuerpo yo tengo un mecanismo
que absorbe, inhala oxígeno y a su misma vez expulsa el dióxido de carbono. Eso es todo el resumen de acá. ¿Sí? Y tenemos 4 tipos: cutáneo, branquial, traqueal o pulmonar. Y vamos a ver la primera forma, la cutánea. Mira aquí. ¿Qué puedes ver tú aquí? Una lombriz, ¿verdad? ¿Qué es lo que vemos aquí? ¿Vemos algún aparato que el animal tiene para que pueda respirar? No lo vemos. Cuando hablamos de cutánea, hablamos nada menos que la piel. Y en la lombriz prácticamente siempre estará en un lugar húmedo. Ya vamos a explicar por qué. Y mediante la piel respira. Aquí lo he amplificado un gráfico que tú tienes en la página 105. ¿Sí? La piel es tan delgada que permite que pase de forma de fusión el oxígeno que está en el exterior, ingrese y mediante una presión genera una expulsión del dióxido de carbono, ¿sí? Mediante la respiración cutánea, y esto lo hace la lombriz, lo hace la rana y muchos moluscos también lo hacen, ¿sí? Entonces, por medio de la superficie corporal, que es nada menos que la piel. Y se da en animales acuáticos también, como los que mencioné, los erizos de mar, ¿sí? Que viven en ambientes húmedos, como los anélidos, los que tienen anillos, los moluscos, los anfibios y ciertos equinodermos, como la estrella de mar. Por ejemplo, tomemos aquí la lombriz, ¿sí? ¿Qué es lo que hace la lombriz? Sí se han dado cuenta que cuando vamos nosotros a buscar lombriz están siempre en ambientes húmedos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Ella siempre necesita poner en contacto su piel con algo que provea el oxígeno. Y por lo general, si está en un lugar húmedo, puede adquirirlo tanto de forma aerobia como también de la parte del agua. El agua es una molécula que tiene también oxígeno. Entonces la lombriz no es necesario que esté afuera, sino que siempre la vamos a encontrar en el subsuelo. ¿Sí? A veces tú haces una pala y puedes encontrar a 10, 20 centímetros. Y en lugares extremadamente húmedos tú lo encuentras en capas de 5 a 2 centímetros de distancia, ¿no? Entonces, para que la cutícula externa de la epidermis esté húmeda, dice que su superficie corporal presenta pequeños poros dorsales. Bien, esto, cuando tú coges una lombriz, no sé si alguna vez ustedes lo hicieron, que tiene como una capa cerosa. Lo que hace es realmente botar ella un líquido que se llama un celoma, y por eso siempre estará así, babosa. Los vasos sanguíneos pasan muy cerca de la superficie del cuerpo. Este mecanismo es que le permite a ella respirar, ¿sí? De hecho, todo el sistema circulatorio siempre tiene que estar relacionado con el sistema respiratorio. Y eso lo vamos a entender después cuando vamos a hablar de nuestro sistema respiratorio. En el caso de ellos también, el sistema circulatorio, que prácticamente no es sangre, sino se me fue el nombre de la sustancia que ellos tienen, prácticamente es lo que transporta todo el oxígeno a todo el tejido que ella tiene interiormente. En el caso de los anfibios, ¿sí? La rana, el sapo, también tienen este tipo de respiración, pero ojo con este detalle. La rana tiene algunos mecanismos de respiración. Tiene cutánea, tiene pulmonar, ¿sí? ¿Por qué? Porque él tiene diferentes etapas. El anfibio, por ejemplo, la rana, en las primeras etapas, este es un renacuajo, ¿ya? Y este necesita otro sistema de respiración. Pero cuando ya está en estado adulto y está fuera, este respira de forma pulmonar y también de forma cutánea. Bien, como dice aquí, tiene también una respiración cutánea y este cubre el 50% de la demanda del oxígeno. Es decir, tiene 2 mecanismos de respiración. La epidermis, es decir, la piel de este anfibio es muy, muy fina, ¿sí? Lo que le permite vascularizar. Significa que tiene contacto el sistema respirador con el sistema circulatorio que transporta el oxígeno a través de todo su cuerpo, ¿sí? Entonces, esa facultad que tiene ese anfibio, que tiene una piel muy delgada, le permite respirar a lo mismo que lo hace la lenteja. Y aquí hemos visto la primera forma de respiración. Los animales tienen 5 formas de respiración, aquí nos hacen 4, pero hay la directa, la cutánea y también tenemos la branquial. Bien, los peces, los moluscos
Los crustáceos tienen esta forma de respiración. Bien, miren por ejemplo en la gráfica que ustedes tienen ahí. Estas de aquí prácticamente también se les denominan agallas, ¿sí? Y lo utilizan los peces, los crustáceos, los moluscos, los renacuajos. Cuando hablamos de renacuajos, estamos hablando de la estada larvaria de los anfibios, que en este caso les mencioné de las ranas, ¿sí? Tienen que absorber el oxígeno, pero ya no aeróbico, sino más bien el oxígeno que se encuentra dentro de las moléculas de las aguas. ¿Cómo funciona esto? Bien, aquí observa, por ejemplo, el flujo que sigue del agua. ¿Qué es lo que hace? En ese movimiento involuntario que hace el pez, introduce grandes cantidades y lo que hace es expulsarlas por las agallas, por las branquias. ¿Qué es lo que hace? Mírale aquí en azul cómo está, ¿no? ¿Sí? El aire ingresa, pero en este momento lo que hace por estas redes capilares que aquí tú encuentras, aquí está dibujado de forma de rojo y azul, este de aquí tienen dióxido de carbono, ¿sí? Al ingresar aquí, esta capa es tan fina que por fusión ingresa el oxígeno y lo transporta a todo el resto del organismo, por eso, ¿y qué es lo que pasa? Expulsa el dióxido de carbono. Un mecanismo tan sencillo, pero a la misma vez tan complejo. ¿Cómo es posible que un mecanismo, sí, yo lo veo que es tan especializado, que el pez, a la medida que vaya en su locomoción, moviéndose en el agua, introduce agua y mira lo que hace, desdobla dentro de sus branquias o sus agallas el oxígeno y expulsa a la misma vez por presión el dióxido de carbono? Por eso dice que las branquias son pliegues externos de la parte epitelial, es decir, la parte de afuera. Como ustedes vieron en el video, hay algunos que tienen esas branquias de forma interna y otras externas, pero hoy día nos enfocamos en lo que son los peces, ¿sí? Y tienen, esto es como unas laminitas